buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy, después del livestream y por fin con gameplays, que es lo que más ilusión nos hace para acompañar la explicación, vamos a ver el kit completo de Chasca. Chasca le ocurren curiosidades muy grandes. Número 1, que está entre los banners más vendidos y apoteósicos de todo Natlan. Y ella concretamente no tiene una especificidad, es decir, no está hecha para cosas muy concretas dentro de Genshin Impact, sino que es muy global y aún no se entiende del todo. Y por último, hace estos multihits elementales que pueden también generar conflictos o problemas de cómo se enfoca el personaje. Si vas a hacer reacciones, si vas a hacer mucho daño bruto, si el equipo se convierte en un equipo de fiesta literalmente y tampoco controlas mucho qué va a ocurrir y solo buscas bufar el daño. Así que hoy vamos a ver todo esto e incluso si funciona en mono Anemo, para los main Anemo que dicen, uy, yo tengo Faruzan C6, quiero jugar a Chasca con Faruzan C6, a ver qué pasa, a ver qué hace, a ver si es buen carry Anemo también. Pues todo esto vamos a verlo por fin hoy en el kit de Chasca. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordad, no os cuesta nada, es totalmente gratis. Gracias por todo el cariño y por el apoyo. Así que dar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribirse con campanita, dejar un buen comentario para el algoritmo, ayuda, posiciona, recomienda el vídeo, crecemos, viraliza el canal. Gracias por todo eso. Y ya están activos los sorteos de bendición. Una vez al día. Para participar solo hay que dar like, suscribirse con campanita y dejar un buen comentario para el algoritmo que no esté escrito con IA, y los ganadores están en los vídeos del día anterior. Hay que buscar dentro del vídeo y o los fijados. Gracias, revisar los vídeos que no habéis visto, enhorabuena a los ganadores y vamos con el kit de Chasca. Pues muy bien. Ella, para empezar, se va a jugar 1-9-9 y esto es muy importante porque últimamente ocurre que hay personas que no terminan de entender bien las cosas y concretamente como Alani y Kinich, que funcionan igual en el sentido de que activan su habilidad elemental y ya entran en un estado de bendición noctámbula donde ejecutan lo que tengan que hacer en campo. Chasca funciona igual, pero aún estoy viendo gente subiendo los básicos de Mualani o subiendo los básicos de Kinich. Esto es una pérdida de recursos, nunca jamás vais a utilizar ese ataque normal que esté más allá del nivel 1 y Chasca funciona exactamente igual. Recordatorio porque pasa muchísimo y a veces la gente se queja de que faltan recursos en el juego y la resina miñi miñi. Luego, Chasca escala con probabilidad crítica, es decir, al subir de nivel gana probabilidad crítica y aparte recordemos que en el set ganas probabilidad crítica, el set de obsidiana de Natlan, que está por aquí en pantalla, con lo cual ella tiene 20 al subir de nivel, bueno, 19, más 40 del set, 60, más 5 base, pues 64.2 exactamente es lo que tendría sin hacer nada. Si luego ya le metéis un casco de daño crítico que de subestatus de 10 de probabilidad, que es lo normal, ya tenéis 75 de probabilidad sin hacer nada. Creo, y se nota, que en Natlan quieren que los carries como Kinich, Mualani y en este caso Chasca lleguen a probabilidades muy absurdas de 80s y 90s, ya que su daño se concentra en fuentes concretas de daño y no en una cantidad muy grande de pequeños numeritos, como hacen otros personajes que no requieren tanta probabilidad. En el caso de Chasca hacen más hits que Kinich y más hits que Mualani, con lo cual no requerirá 80-90 de probabilidad como ellos, pero como podéis comprobar, os va a sobrar la probabilidad. Los ítems que busquéis que la esté prefarmeando con el set de obsidiana, full daño crítico, full ataque porcentual y full recarga de energía en los substat. La probabilidad, si acaso, 5 y 5 en 2 ítems o 10 en el casco y no busquéis más. Y ahora hablo del cáliz, que es muy curioso, que comenté hace poco el tema del cáliz de ataque y parece ser que es la solución más viable a día de hoy para Chasca. Ahora lo comentamos. El ataque base son 346 de ataque base, poca broma, otro ataque base altísimo que no tiene sentido, los más altos del juego a día de hoy. El ataque normal no se usa para nada, no se sube, se juega 1-9-9 o 1-10-10. Y luego, atención, mucho texto, pónganse las gafas, abran los oídos y voy a resumir e intentar explicar en fácil la habilidad elemental. Bien, la habilidad elemental la activas. Creo que una forma muy fácil de resumirla es como la de Scaramouche, es decir, tú entras al campo con Chasca y puedes tirar ulti elemental o veremos si elemental ulti, pero tú lo primero que vas a hacer es activar la elemental. Al activar la elemental ya tienes tu barrita de puntos de noctambulismo, que es igual que la barrita de Scaramouche, y al meter el primer cargado perderás puntos de noctambulismo, lo que activará el set, con lo que entiendo que igual que Kinich,
tu ulti no vas a querer tirarla hasta después de haber tirado como mínimo el primer cargado dentro de tu habilidad elemental. Quizás la ulti de Chasca concretamente irá al final, pero bueno. La ulti no tiene mucho texto, es muy fácil. La habilidad elemental, la activas, te elevas, igual que Scaramouche, y tienes 80 puntos de noctambulismo y entras en tu primer estado de bendición noctámbula, tu primer y último, la bendición noctámbula. Ahora, en este estado te subes encima del revólver y si metes ataques normales vas a pegar daño a Nemo en área, como si fuese pues la metralla de un escopetazo, para que me entendáis. Y esto deja la puerta abierta a probar equipos de Chasca full ataques normales con Faruzan jugándose un mono a Nemo. Creo que no es por donde hay que ir, aunque quizá la manera de al menos probarlo va a ser divertida quien quiera jugar mono a Nemo, pero todo el resto de mecánicas de Chasca tienen que ver con su ataque cargado, que es este famoso ataque, cuando si habéis visto, pues está por aquí en pantalla, que tienes balas de diferentes elementos y Chasca hace un montón de golpes de distintos elementos aparte de a Nemo y se juega bastante curiosa, cuanto menos. Pero explico esa primera parte, que es la parte que puede dejar la puerta abierta a jugarse mono a Nemo. Ahora, la parte más complicada. Dejas presionado el ataque cargado y como veis se pone esta pantalla del revólver que tienes esas balas arriba que normalmente y en principio van a ser 3 a Nemo y 3 de distintos elementos dependiendo de los personajes de tu equipo. Luego con talentos y constelaciones vas a imbuir más balas. Hay un punto en el que solo habrá una bala de Nemo y el resto de un montón de elementos, con lo cual aquí viene lo del tema del cáliz, que no irá cáliz a Nemo por supuesto. Y cuando están marcados los enemigos y las balas cargadas, los sueltas. El gameplay real de Chasca se va a basar en tirar tu habilidad elemental y luego meter el cargado varias veces para tirar estas balas con multihits unas 4 o 5 veces por rotación para meter los multihits a los enemigos. Y los multihits de elementos pueden hacer reacciones. Lo que más se está probando a día de hoy son 2 variantes muy principales con Chasca, que son: número 1, el poner un Ororón, una Furina y un Bennett. Furina te da daño infligido, Bennett te da el bufo de ataque y Ororón activa el electro para los electrocargados. Y los enemigos que tienen un electrocargado sobre ellos con los multihits de Furina y de Ororón, los hits Piro que va a soltar Chasca, aparte de los hits electro e hidro, los hits Piro de Chasca van a vaporizar sobre el electrocargado. Ese es el equipo que más se está probando en la beta y es una Chasca que hace sobrecargas y vaporizados, aparte de electrocargados, y tiene un daño bastante alto y algún hit vaporizado vas a ver un 200.000, 300.000 si tienes muy bien construida Chasca. Y luego la otra variante que se está jugando no tan consistente son los monoelementales. Es decir, jugar una Chasca con Bennett, con Mabuika, aunque Mabuika aún no está en ninguna beta, pero se especula. Xiangling, por ejemplo. Y básicamente es una especie de monopiro con este carry a Nemo, pero que en realidad es una Chasca pegando piro y la podrías llevar con cáliz de piro. Esto sé que es complicado de entender, pero quedaros en que principalmente esta primera variante de equipo es hasta ahora la, entre comillas, más consistente. Pero si, por ejemplo, vas a jugar en el equipo de Chasca con Chasca Carry, un personaje de hidro como Furina, un healer adicional como Charlotte y un sub DPS de crío como podría ser una Ganyu o algo así, o una Citlali en el futuro, también vas a poder jugar Permafrost porque la propia Chasca va a hacer hits de hidro y de crío dependiendo de los personajes del equipo. Esto es la explicación de la habilidad elemental y es algo complicado, pero bueno. Dice que cuando vayas a acabar la habilidad, si mantienes pulsado la propia habilidad elemental, vas a hacer también un descendente que se considera daño noctámbulo. El daño noctámbulo, cuando lo ponen, es solo que baja más rápido los escudos de estos enemigos que veis en pantalla, que tienen una barrita y esa barrita se baja con daño noctámbulo más rápido. Resumen. Esto es la habilidad elemental y es el más mucho texto que puede llegar a tener. Obviamente consumes puntos de noctambulismo hasta que al acabarlos pues te desmontas básicamente el revólver y se te acaba el DPS porque eres un carry en campo, y es el mucho texto. Características: cooldown 6.5, es decir, extremadamente bajito el cooldown. ¿Para qué? Para explorar en mundo abierto. Luego, puntos de noctambulismo 80, pero al arrancar la elemental ya tienes 80 y solo vas perdiendo según golpeas. Luego, daño al activar la elemental, un escalado como Scaramouche poquito, que tampoco es relevante y es solo una vez. Daño del multiapuntamiento al pulsar una vez, es decir, de los normales 61%, bueno, 65% a nivel 10. Bajito también, es decir, por esto digo que no va a ataques normales seguramente. Daño de la bala persigue sombras, la de a Nemo
87% a talento 10. De nuevo, el daño a Nemo es lo peor que tiene. Y daño de la brillo bala persigue sombras, la que cambió de elemento. 300% de escalado a talento 10. Por esto digo que, a pesar de que deje la puerta abierta al mononemo a ataques normales, el daño real son sus multihits elementales. Todos estos hits del 300% de escalado en comparación del 87 o el 64% anterior son los que cambian de elemento. Spoiler, como digo al principio, son 3 balas a Nemo, 3 que cambian de elemento, pero con un talento tendrás 4 que cambian de elemento, 2 a Nemo, y con la C1 tendrás 5 que cambian de elemento y solo una de Anemo. Con lo cual, obviamente, pues como todos los personajes, está hecho para que gastes dinero, para que la C1 te haga más daño y tal. Y todos los hits, como digo, que tienen ese escalado al 300%, más del triple del resto escalados Anemo, son los que cambian de elemento. De ahí viene el tema del cáliz de ataque, que ahora lo explicamos. La ulti es muy fácil. Características: 60 de coste, mediano, tampoco altísimo. Necesitará seguramente unos 125, 130 de recarga dependiendo de las partículas que genere. 15 segundos de cooldown para adaptarse a rotaciones de 15 segundos con Bennett y Furina y seguramente Mabuika o Ororon, o sea que rotaciones muy rápidas y frenéticas, como os dije, que los 20 segundos de rotación están limitados para nerfear, entre comillas, a Xingqiu y a Xiangling, pero como se nota en Atlan y en el futuro del Power Creep de Genshin Impact, están tirando más hacia rotaciones de menos segundos, porque un daño muy alto en menos segundos, de ahí viene el DPS, daño por segundo, damage per second en inglés, con lo que están invirtiendo, digamos, a nivel de Power Creep y marketing en estas rotaciones y carries de 15 segundos para que sean más eficientes y hagan más daño, y sea más frenético el gameplay y más bonito y vistoso. Ahora, ¿qué hace la ulti? Básicamente, para ser sinceros, la ulti es igual que un cargado, que el cargado en el que tienes 6 balas y golpeas, varias son distintos elementos. Pero es una ulti donde estos escalados que vas a hacer hacen más daño que el de tu cargado, pero tampoco mucho más. Es decir, la ulti es como un cargado más que hace más daño y punto. Tiras 6 golpes y los 6 golpes efectivamente, que en principio son a Nemo, algunos toman los elementos de los personajes. Electrobalas inflige daño a Nemo de naturaleza noctámbula. Por cada personaje Piro, Hidro, Crío o Electro que haya en el equipo, 2 electrobalas se convierten al azar en electrobalas rutilantes del tipo elemental correspondiente. Si llevas un equipo de Ororon, de Furina y de Bennett, de las 6 balas de la ulti vas a meter 2 de Electro, 2 de Hidro, 2 de Piro. Con lo cual es una ulti que ni siquiera hace hits a Nemo, es una ulti que hace hits de todos los elementos del equipo. E infligen daño de elemento en cuestión de naturaleza noctámbula. Daño de la bala normal, 186 a talento 10. Daño de la bala que ha cambiado de elemento, el doble. O sea, está hecha para que Chasca haga muchos hits de muchos elementos distintos. Aquí no hace falta darle muchas más vueltas al asunto. Como os dije, con la elemental hay un talento que en vez de 3 balas a Nemo, 3 balas de elementos, serán 4 elementos, 2 a Nemo, y con la C1, 5 elementos, 1 a Nemo. Y como vas a pegar Electro, Piro, Hidro y lo que tengas en el equipo, básicamente, ella en principio, a menos que sea un monoelemental con Chasca de carry a Nemo, vas a tener que llevar principalmente un cáliz de ataque y no un cáliz de crío o de no sé qué, o de Anemo. Olvídate, o sea, lo último que quieres llevar es un cáliz Anemo. Vas a llevar cáliz de ataque, así que si salen buenos cálices de ataque del set de obsidiana para quien quiera jugar Chasca, guardarlos, de probabilidad crítica, daño crítico, bueno, probabilidad no, como hemos hablado antes, daño crítico, ataque por ciento, recarga de energía, porque eso es lo que va a querer Chasca realmente. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10, 15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Ahora, talentos. Como veis, ahora ya está entendido el personaje y es muy fácil. Es elemental, full ataques cargados que tendrán estas balas, y la ulti que es como un cargado pero full de balas elementales. Tiene muchos talentos con mucho texto relacionados con el flojisto, pues como todos los personajes
personajes de Natlan, estos los voy a obviar porque son repetitivos, son copy-paste todos iguales, que si estás en Natlan y estás en el aire, pues cambias al personaje y entras en su modo montura y además tienes un pequeño sprint y gastas flojisto, bla, 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 lo típico. Ahora, los talentos de verdad, los que hacen cosas. Primero, el de tener una bala extra, ¿no? Truco balístico. Muchísimo texto, pero un nivel de texto que yo al principio lo leí y dije, vale, esto la gente si se pone a leerlo no lo va a entender. Mientras se carga el multiapuntamiento, la habilidad elemental, es decir, los ataques cargados de tu habilidad elemental, que harás unos 4 o 5, si en el equipo hay personajes de tipos elementales que cumplan requisitos, es decir, los 4 que reaccionan con Anemo, Crío, Electro, Piro e Hidro, básicamente, hay un 33, 67 o 100% de probabilidad de activar el efecto conversión espiritual. ¿Por qué es esto? Porque si vas a jugar algún personaje Anemo que no cumpla estos requisitos, no vas a activar este porcentaje. Pero si 3 personajes de los que están en el equipo son de un elemento distinto al Anemo que reaccione, y no dice que tengan que ser distintos en principio, dice cuyos tipos elementales cumplan los requisitos para que se produzca un cambio elemental, con lo cual pueden ser 3 piros, por ejemplo, pues con 3 piros se va a activar el 100% de probabilidad, es decir, siempre, de un efecto llamado conversión espiritual. De nuevo seguimos con el mucho texto, yo sé que esto no sirve para nada, es Genshin que le gusta extender las cosas, y por cada elemento distinto que cumpla con los requisitos del cambio elemental, de manera que la tercera bala persigue sombras se recargue en el rifle, se convierte en un brillo bala persigue sombras del elemento correspondiente. Resumen, que si Chasca es Anemo y los otros 3 personajes son Piro, Hidro, Crío o Electro, aunque sean 3 Electros, 3 Piros, 3 lo que sea, o el equipo que os he dicho de Ororón, Furina, Bennett, con un 100% de probabilidades ganarás una bala elemental más. Es decir, en vez de 3 Anemo, 3 elementales, serán 2 Anemo, 4 elementales. Lo que he dicho antes, pero Joyovers le gusta meter 80.000 líneas de texto, porque yo qué sé. Se creen los que escriben las cartas de Yu-Gi-Oh! Con los efectos debajo. Y luego dice, por cada elemento de Chasca obtiene una carga del efecto espíritu brillo sombra, el cual aumenta en un 15, 35, 65% el daño que infligen las brillo balas persigue sombras en general, es decir, esas 4 balas que van a hacer un cambio elemental encima reciben más daño adicional. Este efecto dura hasta que termina la duración del multiapuntamiento y se puede acumular 3 veces. Es decir, entiendo yo que durante 3 veces que hagas los cargados tendrás, de los 4 o 5 que haces, tendrás una bala más de cambio elemental. Luego al final de la rotación habrá 1 o 2 cargados que tengan 3 balas Anemo y 3 balas de colores de elementos, ¿no? Pero es un talento que en resumen te da una bala más, no en todos los cargados, en la mayoría, en vez de 3 Anemo o 3 de colores, pues 2 Anemo, 4 de colores. Ahora, segundo talento de ascensión. Sé que es mucho texto y sé que es complicado, pero al final ella va cargados. Cuando un personaje cercano al equipo causa una explosión noctámbula, esto es interesante, el burst noctámbulo, Chasca dispara una devastabala persigue sombras a los enemigos cercanos, las cuales infligen daño a Anemo, la naturaleza noctámbula, entiendo que también son 6, al igual que el resto del kit, en una cantidad equivalente al 150% de las balas persigue sombras. Es decir, esto es como un cargado más que tira a ella cuando le sale de las narices cuando salta un burst noctámbulo. Porque cada personaje, Piro, Hidro, sufren un cambio elemental las balas que hacen daño del elemento en cuestión en una cantidad equivalente al 150% de las brillo balas persigue sombras de la habilidad elemental. Es decir, las balas que han cambiado de elemento, que tienen mucho más daño y más escalado que hemos explicado antes. Este daño se considera daño ataque cargado. Vale. Resumen, en fácil, en Razor. Esto, el burst noctámbulo, en principio, en la mayoría de equipos actualmente se puede activar solo una vez por rotación, una vez cada unos 15-20 segundos. Con Xilonen, que tiene un talento extra, se puede activar 2 veces por rotación, porque Xilonen tiene un talento que activa una carga extra del burst noctámbulo, y actualmente de esto solo se beneficia Mualani, que a más cargas del burst noctámbulo puede hacer más daño con su ulti. Y además Kinich y Mualani tienen hasta 3 cargas posibles a recibir por rotación del burst noctámbulo, cosa que a día de hoy Kinich solo puede beneficiarse de una, curiosamente. Cuando salga Mabuika espero que tenga las 3 para hacer más daño con los bombazos, y Mualani puede recibir 2 por rotación gracias a Xilonen si juegas Mualani con Xilonen. Ya. Ahora Chasca nos dice que sin ningún tipo de restricción cada burst noctámbulo nos permite tirar este talento, que es prácticamente, para que entendáis, como un cargado, pero haciendo el 150% del daño de cada bala que haya cambiado de elemento, es decir, mucho más.
Y no hay límite. Es decir, como mínimo entiendo yo que se puede activar 3 veces por rotación cuando llegue Mabuika en el futuro. Se va a activar 3 veces por rotación, que hará más daño a los enemigos, será más multi-hits. Y no dice nada de tener que estar en el campo realmente. Y luego, para terminar, constelaciones. Como veis, ella lo que hace es tirar ese cargado con 6 balas. Su ulti es igual pero haciendo más daño. Este talento del Burst Noctámbulo es igual pero haciendo más daño. Y el otro talento es básicamente que te dice que tu cargado, en vez de 3 balas anemo, 3 balas de colores, te va a dar 2 balas anemo, 4 balas de colores. Y esto nos lleva a la C1. Quien quiera tirar por la C1 dice: al activarse conversión espiritual, talento pasivo, truco balístico, es decir, al activarse el +1 bala de colores, la segunda bala persigue sombras que se recarga en el rifle también se convierte en la brillo bala persigue sombras. Ya no son 2 balas anemo y 4 de colores. La segunda bala también se imbuye. Es 1 bala anemo, 5 balas de colores. Si en el equipo hay personajes cuyos tipos elementales cumplen con los requisitos necesarios para que se produzca un cambio elemental, la probabilidad de que se active la conversión espiritual aumenta en un 33% hasta un máximo del 100%. 33 por 3, 99.9, es decir, bueno, 100%. Y si llevas 3 personajes de distintos elementos que no sean el anemo y que sí reaccionen con anemo, lo mismo que hemos dicho antes, pues Crío, Electro, Hidro o Piro, es decir, el equipo que os he puesto de ejemplo que se está jugando más en la beta, que es Chasca, Ororón, Furina, Bennett, pues tendrás una bala más, una de anemo, 5 de distintos elementos, con lo cual no es anemo, tienes que llevar un Cali ataque para bufar todos los elementos con el ataque. Y luego dice, además reduce un 30% el coste de puntos de noctambulismo y de flojisto de la bendición noctámbula. Esto es para explorar, lo mismo que Kinichi Molani con la C1 te da más facilidad para explorar. C2, para los más ballenas. Cuando Chasca entra en el campo de batalla, obtiene una carga del efecto espíritu brilla sombra del talento pasivo truco balístico. Para que se active este efecto es necesario desbloquear el talento pasivo truco balístico. Esto es básicamente que incluso entiendo yo que el primer cargado que tires ni siquiera llevará una bala Nemo, va a llevar 6 balas de colores, en teoría. Además, al usar el multiapuntamiento a la habilidad elemental, el cargado este que estáis viendo que han puesto los editores 80 veces, cuando Chasca golpea a un enemigo con una brillo bala persigue sombras, inflige daño en el área de efecto del elemento correspondiente en una cantidad equivalente al 400% de su ataque. Entiendo yo. Esto se supone que te da un hit extra del 400% de su ataque con cada cargado que metas, entiendo yo. Según el tipo elemental de la brillo bala persigue sombras. No es 6 por cargado, ¿vale? Porque esto sería pues el mejor carry de la historia del juego. Creo que esto es obviamente un solo hit por cargado, no 1 por cada bala que son 6, sino 1 por cargado. Y este año se considera año de ataque cargado y este efecto se puede activar una vez por cada multiapuntamiento. Ahí está, una vez por cada multiapuntamiento, una vez por cada cargado. Aunque salgan 6 balas, esto será un séptimo hit del 400% del ataque de Chasca, que hará mucho daño, muchísimo daño, mejor dicho. Como veis con C2 básicamente, pues vas a hacer en vez de 6 hits por cargado, 7 hits por cargado, y como con la C2 tienes incluida la C1 y activado el talento pasivo, tendrás pues en la primera rotación literalmente las 7 balas van a ser elementales. Y a partir del segundo cargado, en la misma primera rotación, habrá una bala anemo para hacer torbellino, entiendo yo, y reaplicar elementos y tal. Y otras 6 balas, 5 más 1 de la C2, que te da una vez por cada multidisparo, elementales. Una locura. La C4 para acabar con el balleneo pues es más hits de daño, un hit más, y más energía para Chasca, como últimamente tienen acostumbrados a meterte una constelación que te da energía. Y la C6 hace más daño, pero a lo loco, o sea, te da 120% daño crítico general en el multiapuntamiento, es decir, es una locura y ya ella le va a sobrar probabilidad, más este 120 daño crítico te va a sobrar el daño, vas a tener que invertir en ataque o quizás hasta con C6 es posible que Chasca pueda jugarse triple ataque o incluso si llevas a Quasimulacra y unos substat muy buenos de probabilidad crítica daño crítico, Chasca es de los primeros personajes que posiblemente funcione triple ataque. Si llevas una Quasimulacra y con un casco de ataque ya consigues tener 80-90 de probabilidad y 250 daño crítico, con esos stats incluidos puedes llevar el triple ataque. O sea que esto es muy curioso. Poquito más, esto es el kit de Chasca. Es extraño, es curioso, es divertido. No es anemo, literalmente no es anemo, es un carry que lo que va a hacer es meter un montón de elementos. Y ya digo, se está jugando o bien monoelemental, por ejemplo una Chasca con 3 piros, un Bennett, una Xiangling y se dice en el futuro que una Mabuika o cosas así. Y no vale Kazuha porque es anemo y no activaría los talentos y todo lo demás. O Permafrost y tal, así hay como un montón de combinaciones medio extrañas. Pero el equipo que más se está jugando es
es Chasca, Ororón, Furina, Bennett. ¿Por qué? Por el bufo tan loco de Furina, por el bufo tan loco de Bennett, porque Chasca va con ataque, y porque Ororón, Furina, Bennett hacen que fuera del campo los hits que se reproquean son Furina y Ororón, que te vuelven a reactivar el electrocargado, y Chasca, como llevas un Bennett en el equipo, hará que algunas balas salten de piro, y esas balas que saltan de piro sobre los enemigos afectados por el electrocargado, bufo a las reacciones concretamente, sueltan sobrecargas y vaporizados. Y es muy curioso porque ya digo, algunos hits sueltan 200, 300.000 y uno pues ¡buah! ¡Qué números más grandes! Pues como Moalani y como Kinich, que a la gente le gustan los numeritos grandes. Poquito más, esto es el kit de Chasca. Aqua Simulacra quien lo tenga, su arma de daño crítico quien lo vaya a tener, armas de daño crítico, arcos de daño crítico y el free to play seguramente sea el Peñasco Oscuro, así que quien sea un main Chasca free to play desde la beta y no tenga muchos arcos 5 estrellas, Peñasco Oscuro seguramente porque le da daño crítico y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, recordar darle like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo, solo por eso participáis en un sorteo diario de bendición lunar, revisar en los vídeos anteriores y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.